Bueno, pues como os decía, para mí es un placer y un honor estar aquí entre una familia de psicólogos de Castilla-La Mancha. Espero que no sea el último día y poder continuar pues colaborando de alguna manera, ¿no? en apoyar a los psicólogos y especialmente por mi formación a los neuropsicólogos, ¿no? Y bueno, felicidades a todos porque hoy es nuestro día, ¿no? Y bueno, pues os voy a hablar un poco del pasado, del presente y del futuro en investigación en memoria. Todo muy restringido, claro, porque tenemos solamente pues 45 minutos, espero, para muchas diapositivas. Así que lo que os voy a contar hoy lo he organizado en una parte con hitos históricos en el estudio de la memoria, sobre todo porque estamos en el Día de la Psicología y pues me gustaría nombrar a algunos psicólogos, no solo psicólogos, también hay un oftalmólogo entre ellos, ¿no? que han hecho contribuciones importantísimas, ¿no? al estudio de que es la neurociencia cognitiva de la memoria. Sobre el presente, que es mi tema de investigación, que es la memoria declarativa, cómo se organiza anatómicamente y funcionalmente. Y sobre el futuro, pues lo he dividido en 3 pequeñas partes. Espero que sean pequeñas, si no estemos aquí hasta las 10 de la noche. Pero es sobre amnesia en adultos o amnesia del desarrollo en niños. ¿Cuál es la incidencia de este problema de amnesia? Debido a hipoxia e isquemia perinatal, que es normalmente la causa más común. ¿Y qué podemos hacer con estos pacientes? ¿Cuál es la rehabilitación? He pensado que como estamos entre psicólogos, a lo mejor ese era el tema más adecuado, ¿no? ¿Qué podemos hacer una vez que encontramos a estos pacientes? Que no son tan fáciles de encontrar, en realidad. Así que, pues, como estamos en el Día de la Psicología, empezamos hablando de un oftalmólogo, que es Donders. Que precisamente Donders es el instituto donde voy a ir yo a hacer la investigación en los próximos 4 meses, el Instituto Donders. Y este oftalmólogo y profesor de fisiología lo que ideó fueron unos experimentos muy sencillos en los que tenía a los sujetos delante de, entonces en el siglo XIX, pues delante de unas lucecitas. Entonces, cuando se encendía una luz, el sujeto tenía que responder, o cuando se encendía la luz tenía que decidir si era roja o verde, y tenía que responder si era roja o verde. Entonces, ¿qué hacía? Medía los tiempos de reacción. Se encendía la luz, el sujeto respondía y era un tiempo de reacción. Se encendía la luz, el sujeto tenía que decidir si era roja o verde y era otro tiempo de reacción. Entonces, descontaba los tiempos de reacción y de esa manera obtenía cuál era el tiempo de reacción debido a la toma de decisión de color. Y esa operación tan básica y tan inteligente es lo que hoy en día ha dado lugar al método de sustracción en estudios de resonancia magnético-funcional. Este hombre era holandés y el centro que lleva su nombre pues está en Nijmegen, creo que se pronuncia, en Holanda, y ese es el centro donde vamos a ir ahora. Y se produce una cantidad de estudios de resonancia magnético-funcional, no solo en este centro, sino en el mundo. Vosotros ya sois familiares, ¿no?, con la cantidad de investigación que hay en resonancia magnético-funcional. Otro, psicólogo, William James, que seguro que lo recordáis todos de la carrera, y es el autor de referencia de definiciones. ¿Qué es atención? Vamos a ver qué dijo William James. ¿Qué es memoria a corto plazo? Memoria primaria, ¿no? ¿Qué es memoria a largo plazo? Memoria secundaria, esa que se consolida, ¿no? ¿Qué es atención? Pues William James nos ha producido una cantidad de definiciones operativas y válidas hasta nuestros días, pues admirables, ¿no? Entonces, una mención para William James. Y, por otra parte, luego un psicólogo canadiense que se llama Donald O. Hebb, que publicó un libro que tuvo una relevancia enorme en el estudio de la memoria, que se titulaba en la organización del comportamiento. Y este estudio, bueno, es un libro publicado en 1949 y que ha tenido un impacto no solamente en psicología, sino en neurociencias, a pesar de que es un psicólogo. O sea, que se cruzan las fronteras, ¿no?, entre disciplinas, y eso es lo bueno que tiene la psicología y la medicina y la fisiología. Que eso es que Donald O. Hebb, pues, entre otras muchas cosas, definió que sinápticamente o fisiológicamente que era la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? Y lo hizo de una forma muy sencilla también. Y es que, imaginaros que aquí hay 3 neuronas, ¿no?, A, B y C. Entonces tenemos una neurona A que está activa y está enviando sus axones hacia las dendritas de la neurona B, ¿no? Lo veis ahí donde están estos nodos. Entonces, si la neurona B y la neurona C pueden tener diferentes grados de actividad, digamos espontánea o causada por otras neuronas que también las están conectando, pues tienen cierto grado de despolarización. Entonces la neurona A va a disparar y va a estimular a aquella neurona que tenga cierto grado de despolarización. Entonces, si esto se repite y reverbera lo suficiente en el tiempo, habrá cambios morfológicos que hagan que estas sinapsis que están aquí entre A y B sean más eficientes que las que hay entre A y C. De manera que esta teoría
tan sencilla que propuso Donald O'Hare sin microscopios y sin electrodos, pues definía muy bien qué era la memoria a corto plazo y qué era la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo serían estos circuitos reverberando, mientras que la memoria a largo plazo serían estos circuitos ya cambiados morfológicamente para que fuesen más eficientes, y sería pues las bases fisiológicas, sinápticas, si queréis, de lo que es la memoria a largo plazo. Por esto se han encadenado miles de trabajos, ¿no? Y ahora vamos a ir poco a poco a ver algunos de ellos. Entonces, aquí es un poco lo que escribió Hebb a la hora de describir esta hipótesis fisiológica de la memoria, ¿no? Y no fue hasta 1973 que Tim Bliss, aquí en la fotografía, y un noruego, Luomo, que no está en la fotografía porque no le he podido encontrar una fotografía, pues Bliss y Luomo en el 73 descubrieron este fenómeno, el fenómeno de la potenciación a largo plazo. ¿Y qué es ese fenómeno? Básicamente es que si estimulamos la neurona en pulsos de frecuencia repetidos, por ejemplo de 50 o de 300 hercios, ¿no? Una ráfaga, esta neurona va a producir una respuesta en la neurona B, si está despolarizada, que se va a prolongar en el tiempo. Y esto lo que conduce es a cambios dentro del núcleo de la neurona, en el ADN, que sintetizará proteínas que lo que van a conducir a largo plazo es que haya cambios morfológicos en las conexiones y también cambios fisiológicos. De manera que esta red entre A y B se hace más eficiente. O sea que dio un paso más allá. Este se atrevió con el electrodo, ¿no? Entonces, esto fue muy importante, y desde entonces, desde 1973, los estudios de potenciación a largo plazo se han multiplicado por miles, sobre todo qué tipo de receptores están implicados, cuáles son los mecanismos intracelulares que están implicados, ¿no? Etcétera. Entonces, esto fue uno de los, dentro de lo que es el estudio de la memoria, esto es una de las líneas de investigación, ¿no? La línea más sináptica o fisiológica, que es muy molecular, porque solamente se centra en circuitos pequeños. Pero sabemos que la memoria posiblemente se distribuye por toda la corteza cerebral o por muchas áreas de corteza cerebral, si no todas. Entonces ha habido otra serie de estudios, pero antes de pasar a esos estudios, déjame que os explique un poco más sobre la potenciación a largo plazo. Y básicamente, en esta diapositiva la he puesto aquí para explicaros cómo funciona. Sobre todo la potenciación a largo plazo, que desde 1973 a nuestros días solo se ha visto en laboratorios, es decir, no se ha registrado nunca en un cerebro de un animal vivo espontáneamente, pero sigue siendo un fenómeno fascinante, pues se registra en rodajas de hipocampo. El hipocampo, si recordáis también de vuestra neuroanatomía de la carrera, es esa estructura que está en el lóbulo temporal, ¿no? Los dos lóbulos temporales, en la parte más medial, pues normalmente en roedores, o en el caso del descubrimiento se hizo en conejos, pero en roedores es una rodaja de hipocampo, luego veremos más bien dónde está y qué conexiones tiene, ¿no? Se estimula una neurona, un axón más bien, de la vía perforante, es decir, la información cortical que le llega al hipocampo se estimula con esos pulsos, una ráfaga de pulsos, y eso produce la potenciación a largo plazo en otra neurona de hipocampo. Se utiliza el hipocampo porque es un sistema que tiene muchos neurotransmisores excitatorios y funciona muy bien. Este sistema de laboratorio funciona muy bien. Entonces, imaginaros que esta es la neurona con sus disparos espontáneos, y entonces viene la ráfaga de impulsos y eleva la actividad, ¿no? O sea, produce una sinapsis, produce que la siguiente neurona esté activa, y está activa durante mucho tiempo. No es así si se le elimina el núcleo, ¿no? Como ocurre aquí. Es decir, que para que ocurra la potenciación a largo plazo es necesario que haya un núcleo, es decir, es necesario que haya un ADN. Y luego también hay muchos estudios que muestran que la inhibición de síntesis de proteínas también inhibe la potenciación a largo plazo. No a corto plazo, pero sí a largo plazo. Por eso se supone que la memoria a largo plazo implica cambios dentro del ADN de las neuronas, ¿no? Entonces, las cascadas, hoy se saben muchas cosas de la LTP, también se sabe que existe la LTD, que es la depresión a largo plazo. O sea, lo mismo que se puede activar una neurona, se puede desactivar a largo plazo. Y estos dos son los mecanismos fisiológicos que, pues, tras los cuales pues, están todos estos mecanismos celulares, ¿no? Intracelulares. Aquí tenemos pues, una neurona posináptica con sus receptores y todas estas cascadas en las que no voy a entrar porque no viene a cuento ahora mismo. Y además no las entiendo yo tampoco del todo, porque son muy complejas. El caso es que todas estas cascadas conducen a que tanto la LTP como la LTD se adentren en el ADN, lo transformen y cambien una serie de proteínas que van a actuar pues, a nivel de la membrana sináptica también. Y eso pues, facilitará el tráfico de receptores a la membrana, y eso a la larga lo que produce es que este circuito pues, sea más eficiente, ¿no? Como decíamos antes.
Pero bueno, esa ha sido una línea de investigación y de hecho la voy a dejar aquí, ¿no? Un poco, en la fisiología, cuál es la base sináptica, qué es lo que ocurre en ese nódulo pequeño, ¿no? de corteza cerebral. Pero otra parte muy importante de investigación ha sido la investigación con pacientes amnésicos. Y el hito o la revolución en este campo pues fue por Brenda Milner, que está aquí, que ahora mismo tiene casi, pues, si no 99, 101 años, pero todavía va a trabajar. Y Brenda Milner y Scoville, que fue el neurocirujano que le practicó una cirugía a este paciente que está aquí, paciente HM, que se llamó HM, muy famoso, que seguramente alguno lo habréis visto en manuales, que se llama Henry Molaison, ya sabemos su nombre porque murió desgraciadamente en el 2008. Y entonces, en el 1957 se publicó el artículo, así que en los años 50 este paciente tenía una epilepsia del lóbulo temporal intratable y tenía tantos ataques epilépticos que era imposible vivir así, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, estábamos en la época en la que se hacían lobotomías, ¿no? Las cirugías psiquiátricas, y en fin. Entonces se le eliminaron la parte anterior de ambos lóbulos temporales, que se ve aquí, ¿no? Esto es en un hemisferio se muestra la estructura normal, ¿no? Y aquí pues la resección que le hicieron al paciente HM. En definitiva le quitaron como los 8 centímetros anteriores del lóbulo temporal medial, amígdala y la mayor parte del hipocampo, corteza entorrinal y corteza perirrinal, bilateralmente. Desgraciadamente la epilepsia no se le fue del todo, siguió teniendo, pero remitió bastante. Y lo que sorprendió tanto a Brenda Milner cuando vio al paciente como a Scoville fue el síndrome amnésico global que mostró. Este paciente ya no era capaz, podía hablar perfectamente, tenía una memoria a corto plazo perfectamente normal, pero no era capaz de recordar lo que había pasado 5 o 10 minutos antes. Entonces, para ilustrar eso, he traído un vídeo que no sé si era posible poner. Os lo cuento, es un paciente de otra neuropsicóloga muy importante de Cambridge, Barbara Wilson, que pues lo rodaron en la BBC y lo bueno de este link es que está traducido al español, o sea, está doblado, está muy bien doblado además, está un documental muy interesante y muestra pues cómo se comporta un paciente. Básicamente el síndrome amnésico global consiste en una pérdida de la capacidad para almacenar información episódica, muchos de vosotros lo conocéis el síndrome, ¿no? Y la falta de capacidad para navegar en el espacio o aprender espacios nuevos, ¿no? Esas dos son las funciones críticas. Sin embargo, estos pacientes, si eran músicos, pueden continuar tocando un instrumento, aprendiendo canciones nuevas, como es el caso de este paciente, pero no se acuerda de que ha estado tocando el piano, ni de que lo toca, no se acuerda. Clive Werin sufre uno de los peores casos de amnesia del mundo. Sé lo que se siente al estar muerto. Día y noche es lo mismo, no hay diferencia entre los sueños ni nada de eso. No tengo sentidos, mi cerebro está completamente inactivo, sin sueños ni pensamientos de ningún tipo. Clive era un afamado director de orquesta residente en Londres cuando le afectó un virus en 1985. Algunas partes de su cerebro, incluyendo la memoria, fueron completamente fulminadas. Sin embargo, su capacidad musical permaneció intacta. ¿Se siente diferente cuando toca música? No he escuchado una sola nota desde que estoy enfermo. No sé cómo es tocar música. Cuando uno está inconsciente. Ha tocado para nosotros hace unos 2 minutos. No soy consciente. Es algo completamente desconocido. Nunca he escuchado una sola nota aquí. El caso de Clive impresionó a millones de personas cuando se hizo un documental sobre él en 1986. Solo y confundido en el hospital y sin su memoria, a la única persona que reconocía era a Deborah, su mujer. What's been wrong? Can you test him what the illness has been? I mean, I really can't get to this. I'm actually conscious now for the first time. I just want to find out what the bloody hell they've been doing, what's been wrong with me. Because I haven't a fucking clue. I've never seen anyone at all. 20 años después, Clive tiene una memoria de 7 segundos antes de que su mente vuelva a quedar en blanco. ¿Cómo ha sido la vida para Clive y su familia? El hombre con 7 segundos de memoria. ¿Sabe que estamos haciendo una película sobre usted? No, no lo sabía. Primera noticia. Le estamos grabando para un programa de televisión. ¿No? Vaya, supongo que entonces tendré que estirarme algo más, como si fuera de una clase social alta. Porque es usted muy famoso. ¡Qué tontería! Sois muy chistosos, ¿eh? ¿Vosotros dos también os estáis riendo? Hace 20 años se hizo una película sobre usted. No. Justo después de que enfermara. Se llama Prisionero de la Conciencia.
Santo cielo. Y 20 años después vamos a hacer otra película sobre usted, porque la anterior la vieron millones de personas a quienes les gustaría saber cómo se encuentra ahora. Santo cielo. Le conocen millones de personas. ¡Qué vergüenza! Y ahora saben demasiado sobre mí. Llevamos viniendo a verle varias semanas. Ya veo. ¿Y les pagan por venir? Afortunadamente sí. ¡Hurra! Clive tiene 67 años y vive en una unidad de lesiones cerebrales donde está constantemente atendido. Su mujer Deborah vive en Reading, a 136 kilómetros. La enfermedad ha impedido que puedan vivir juntos durante los últimos 20 años. Muy bien, señor Waring. Si Clive saliera por la puerta, sin vigilancia, sin compañía, sería como si se separara de una nave espacial. Como si estuviese caminando por el espacio y de repente se rompiese la cuerda, de modo que ya nunca más podría volver. ¿Clive conoce su propio nombre? Sí. ¿Sabe la edad que tiene? No. ¿Sabe dónde vive usted? No, no tiene ni idea. ¿Sabe en qué trabaja? No, ni idea. ¿Sabe en qué día vive? No. ¿Sabe la fecha? No. ¿Puede leer un libro? No, porque no recuerda la penúltima frase. ¿Puede ver una película? No. Puede ver el rugby o el cricket. No sabe quién juega o la puntuación, pero cada golpe, cada intento, le resulta satisfactorio de ver. Ahora Clive tiene islas de memoria. Al igual que nosotros montamos en bici o conducimos un coche sin recordar cómo aprendimos, Clive puede tocar y responder a la música porque su destreza musical innata no ha sido totalmente aniquilada por el virus. Deborah visita a Clive una vez al mes. ¿Qué tipo de hombre es? Apasionado, muy cariñoso, divertido, muy cómico y muy modesto. Humilde. No quiere ser una molestia para nadie. A menudo me pide disculpas y me dice: tengo que haber sido un tremendo engorro para ti. Lo siento, o sea... Me conoce. Puede que no recuerde nada sobre mí, pero me conoce. Sabe cómo soy y bueno... Seguimos siendo un equipo. Sé que suena raro cuando nos vemos tan poco, pero seguimos formando un gran equipo. ¿Qué significa para ti que Deborah venga a visitarte? El paraíso llega a la tierra. ¿Y qué significa para ti que Deborah no venga a visitarte? No lo sé, nunca he sido consciente desde que enfermé. No sé qué he estado pensando cuando no ha estado aquí, pero nunca la he visto antes. Nunca he oído una palabra. ¿Pero me estás viendo ahora? Sí, nunca he visto a un ser humano desde que me puse enfermo. Sois las primeras 4 personas que veo en, ¿qué?, 30 años, y es que estar inconsciente no es muy agradable. ¿Qué significa estar inconsciente? Es lo mismo que la muerte. No existe diferencia entre la noche y el día, ningún pensamiento. El día y la noche son lo mismo. ¿Y qué significa el amor, señor Waring? En el tenis nada y en la vida todo. Buena respuesta. Eso es el amor. El amor lo es todo. Clive se puso enfermo antes de que él y Deborah formaran una familia, pero Clive tiene 3 hijos de su primer matrimonio. Pensaba que mi padre era una persona maravillosa y casi siempre ausente porque mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Pero cuando le veía siempre estaba contento, muy generoso y muy risueño. Y todos le echábamos de menos. Nunca me he atrevido a preguntarle si sabe cómo me llamo. No sé si por miedo hacia él o por miedo hacia mí. Pero nunca le he preguntado si recuerda mi nombre. Sabe que soy su hijo y siempre me dice que debería tener cierta altura porque es la que tenía cuando se fue de casa. Oigo música en la distancia.
¿qué música escucha? Con la enfermedad, Clyde sufre de alucinaciones auditivas. Lo que más me cuesta asumir es que el coloso intelectual que era mi padre ha quedado reducido a jugar con las letras de las matrículas de los coches. Solo queda una mínima fracción de lo que era. Hace 20 años, Clive era un conocido músico, director de orquesta y productor de Radio 3. Era un director de orquesta muy carismático. Trabajaba en un campo en el que no paraba de innovar. Transcribía de manuscritos originales y recreaba, por ejemplo, la música de una comida que habían celebrado el duque de Baviera y su suegra. Lo que llevaban puesto, lo que comieron, la música que escucharon, y solo entonces ya hacía el programa de radio. Consumía toda su energía. No tenía tiempo para dormir. No había fines de semana. Volcaba todo su ser en su trabajo. Todo el mundo le decía: Clive, para el ritmo. Pero no podía. Nadie podía sospechar que Clive estaba a punto de convertirse en uno de los casos de amnesia más extremos del mundo. El viaje de Clive hacia la lesión cerebral comenzó espantosamente rápido en una semana de marzo de 1985, cuando un día llegó a casa del trabajo colorado y febril. El sábado apareció el dolor de cabeza. El martes seguía sin mejorar y era incapaz de dormir. Tenía 39 de fiebre. El miércoles estaba completamente perdido y no recordaba el nombre de Deborah. Su temperatura era de 40 grados. Los médicos entraban y salían. Un día Deborah le dejó durmiendo y cuando volvió, Clive había desaparecido de la casa. Lo llamé y no hubo respuesta. Fui al dormitorio. La cama estaba vacía y supe que algo terrible había sucedido. Deborah estuvo varias horas llamando a hospitales y comisarías de Londres. Nadie había visto a Clive. Nos sentamos durante siglos y luego la voz de un hombre. Sonó el teléfono y la voz de un hombre preguntó: ¿Es usted la señora Waring? Sí. Tenemos a su marido. Gracias a Dios. Clive había salido, perfectamente vestido, con un abrigo y el Times bajo el brazo. Había llamado un taxi, pero no se había podido acordar de dónde vivía. El taxista le había dejado en la comisaría de West Hampstead y la policía lo había rastreado por su tarjeta de crédito. Así que fuimos para allá y le llevamos a casa. Y Clive fue a cruzar la valla y yo le dije: no, es allí. Y él dijo: ¿aquí es donde vivimos? Y yo le dije: sí. Y no reconoció el edificio. Dos médicos visitaron el edificio y concluyeron que Clive era víctima de una terrible gripe que azotaba el norte de Londres. Pero el viernes por la mañana no me contestaba. Y le cogí el brazo y estaba flácido. O sea que volví a llamar al médico y le dije que estaba flácido. Está flácido. Venga aquí ahora mismo. Y el médico vino. Miró a Clive, marcó el 999, salió por la puerta, bajó las escaleras y cuando llegaba al rellano se giró y dijo: es el caso más extraño que he visto jamás. Tienen muchísimas habilidades que las pueden llevar a cabo con normalidad. Por eso a veces es difícil darte cuenta de que estás con un paciente amnésico, porque hablan normal, su memoria a corto plazo es normal, su comportamiento social es normal, no están deprimidos, a menos que tengan algunas circunstancias especiales, ¿no? como no normal. Y entonces, este paciente, claro, fijaros, aquí está su resonancia magnética que se publicó en el 97 por Susan Corkin, que trabaja en el MIT en Boston y que ha estudiado con el paciente HM muchísimos años. Y veis aquí que donde debería estar el hipocampo pues y la amígdala, pues hay un agujero negro. Y aquí tenéis el paciente HM, un corte coronal. Aquí veis dos agujeros, que básicamente es el lóbulo temporal medial. Y aquí el control, un control de la misma edad,
Y lo veis ahí, cómo tiene las estructuras intactas. Luego veremos un poco más en detenimiento estas estructuras y qué conexiones tienen, ¿no? Entonces, el estudio de la neuropsicología ha sido fundamental para entender la memoria. Daos cuenta que en esta época, en 1950, Cajal había ganado el premio Nobel porque había descrito la neuroanatomía del hipocampo, pero no se conocía la función. Él pensaba, de hecho, lo llegó a llamar el ganglio olfatorio, con lo cual pues, fue una revolución. De repente sabíamos, o se supo entonces, que el hipocampo al menos era importante para la memoria. Lo que no se sabía muy bien era si era el hipocampo, la amígdala, la corteza alrededor, cómo se conectaba con otras áreas del cerebro. Entonces hubo un montón de neuropsicólogos, que los he puesto aquí, unos pocos solo, que han trabajado con pacientes y que a través de ellos han formulado sus propias ideas y teorías, ¿no? Por ejemplo, está Elizabeth Warrington y Tim Sallis, que han trabajado mucho en como también lesiones en el diencéfalo, producen amnesia. Alan Baddeley, que está en la Universidad de York, en Inglaterra también, y que ha trabajado en la memoria a corto plazo. Seguro que muchos conocéis el modelo de Alan Baddeley y os habrá caído en algún examen igual. Está Morris Moscovich, que ha trabajado muchísimo en Toronto junto con Tulving. Han trabajado, bueno, los dos en la misma universidad, pero carreras bastante productivas por independiente. Morris Moscovich ha trabajado mucho en lo que es la interacción del lóbulo frontal con áreas de asociación y el lóbulo temporal, teóricamente, a través de pacientes. Y Tulving, que fue el que describió qué es memoria semántica y qué es memoria episódica. Y ahí vamos a quedarnos. Entonces, hasta ahora tenemos qué es la memoria a corto plazo, que son esos circuitos reverberantes allí donde estén, posiblemente partes del lóbulo frontal y otras áreas de asociación. Y luego tenemos la memoria a largo plazo, ¿no? La que se consolida. Y dentro de la memoria a largo plazo tenemos la memoria declarativa, que es la que se puede declarar con el lenguaje. Y dentro de esa pues tenemos episódica, que es lo que nos ha ocurrido, o semántica, que es los conocimientos que adquirimos, ¿no? Donde está el SENA. Y todos estos psicólogos pues han contribuido a averiguar todas estas subdivisiones. Dentro de las subdivisiones de episódica y semántica y de qué áreas del cerebro, o sea, dentro del lóbulo temporal medial son críticas para este tipo de memoria declarativa, hay estudios de primates. Y Mort Miskin es uno de los también psicólogos que ha trabajado o que desarrolló un modelo de primate de amnesia. Entonces, lo que hicieron durante muchísimos años, fijaros que él fue el creador del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos en 1959 y desde entonces ya se preocupaba, entre otros asuntos, porque no solamente trabajó en hipocampo, trabajó en otros asuntos, pero ¿cuáles de las estructuras del lóbulo temporal medial eran críticas para la memoria? La amígdala, el hipocampo, la corteza entorrinal, la corteza perirrinal, ¿cuál? ¿Y para qué tipo de memoria? Entonces lo que hizo fue la misma lesión que tenía el paciente HM en primates. Y lo que hizo fue utilizar o diseñar una tarea experimental en el laboratorio similar a las que se utilizaban con los pacientes amnésicos. A los pacientes amnésicos lo típico que se les hace es enseñarles una lista de objetos o una lista de palabras, se retira y se le vuelve a presentar. Y dices, ¿lo has visto antes o no? ¿No? ¿O cuál de estos dos has visto antes? Una prueba de reconocimiento, ¿no? Entonces, con los primates se hizo más o menos lo mismo. Le presentaba una muestra, que es un estímulo. Fijaros, aquí os he puesto un ejemplo de estímulos, son estímulos reales en 3 dimensiones, que pueden ser pues, desde latas de sopa hasta lo que sea, ¿no? Aquí, objetos en 3 dimensiones son realistas. Estos experimentos inicialmente se hacían con objetos. Hoy, en Oxford, por ejemplo, se hacen ya con ordenador. Los monos ya van al ordenador y tocan. Y también en Bethesda, también aquí. Pero... Entonces, se les presenta un estímulo, hay una demora, que puede ser larga o corta, dependiendo si queremos evaluar memoria a corto plazo o a largo plazo, y se le presenta el objeto que les es familiar, pero ahora con uno nuevo. Entonces, la tendencia del animal es a desplazar el nuevo, siempre que reconozca el antiguo. Entonces, es una prueba de reconocimiento espontáneo, y es muy sencilla. Hay más complejas, se puede añadir listas de objetos, se puede manipular, ya os imagináis, como psicólogos, las diabluras que se pueden hacer con este tipo de experimentos, ¿no? Entonces, lo que hizo Miskin y todo su equipo desde 1959, pues fue lesionar diferentes áreas del lóbulo temporal medial. Y básicamente, después de muchos años, lo que averiguaron fue que no es la amígdala importante para la memoria declarativa, porque se hacen lesiones de la amígdala y los animales pueden hacer esta tarea perfectamente bien. Ni es el hipocampo per se el que es importante para realizar esta tarea de reconocimiento de objetos, sino que es la corteza perirrinal. Esta corteza que se ve aquí en rosa, no sé si la veis un poco pequeña, esto es una visión ventral del cerebro del macaco, ¿lo veis? Y entonces esta región que está aquí, este es el lóbulo temporal,
Luego lo vamos a ver más grande. Simplemente quedaros con el nombre, corteza perirrinal, ¿no? Y entorrinal. La lesión de estas dos áreas, e incluso con ácido iboténico, no por aspiración, porque puede desconectar otras áreas, ¿no? La lesión química de estas áreas es la que produce el daño más devastador, tanto como toda la lesión que tenía el paciente HM. Fijaros que aquí esto es MT, lesión del lóbulo temporal medial. Esto es demoras de 10 segundos a 60 segundos de la presentación de la muestra al test de memoria, y también ocurre pues, cuando se añaden elementos en la lista, ¿no? Entonces, la corteza renal, que llaman ellos, que incluye peri y entorrinal, es lo que parece ser que es importante para el reconocimiento de objetos. Entonces, uno de los libros, que también está escrito por un psicólogo que se llama Larry Squire, que está en California, publicó este libro en 1987, que os recomiendo, a pesar de que es del 87, porque todos estos estudios que acabo de describiros de primates también se han hecho en roedores y con pacientes hasta la fecha, hasta 1987, lo resumió en este libro. Y es muy bueno. De hecho, el diagrama que estoy utilizando en esta presentación de los tipos de memoria es de ese libro, de Larry Squire, Memory and the Brain. Entonces, ya hemos visto la memoria declarativa, que tiene que ver con el hipocampo, más bien con la corteza perirrinal, que se divide en episódica y semántica. El lóbulo temporal medial es muy importante para esta memoria, pero no hay que olvidarse también del diencéfalo, el tálamo y otras áreas de la corteza cerebral, como la corteza frontal medial. Y luego, por otra parte, hay otro tipo de memoria, que es la memoria no declarativa, y es esa memoria que nos cuesta mucho más declarar con el lenguaje, por ejemplo, conducir o escribir a máquina. O tocar la guitarra, es muchísimo más difícil, ¿no? O, por ejemplo, el condicionamiento clásico, no sabe cómo, ¿no? Entonces, este tipo de memoria no declarativa se mete dentro de lo que es la clasificación de procedimental o no declarativa, e incluye pues todo este tipo de aprendizajes en los que no voy a entrar en esta charla. Entonces, lo que voy a hablar hoy es sobre memoria a largo plazo, declarativa, episódica y semántica, que dependen de estas estructuras que os acabo de describir, del hipocampo, aquí, y de las cortezas adyacentes. Entonces, me paro un poco porque os he dicho que, según los estudios de primates, el hipocampo no era importante para la memoria declarativa, pero hay que cogerlo un poco con cuidado porque son diferentes paradigmas, y en humanos pues sí que es importante, obviamente, por los que hay estudios de pacientes que tienen lesiones más restringidas al hipocampo y que sí que son amnésicos. Entonces, ¿qué es el lóbulo temporal medial entonces? ¿Qué elementos lo constituyen? Pues aquí tenemos una visión medial del cerebro humano. Aquí podéis ver un poco el cuerpo calloso, ¿no? Y aquí el hipotálamo. Entonces vemos aquí toda esta región que es el lóbulo temporal medial. Desde aquí solamente podemos ver la corteza temporal medial, ¿no? Y en las profundidades de aquí vamos a aumentar esto aquí. Esta región de aquí, donde estoy señalando, donde está el número 2, ahí adentro, digamos, de la corteza está la amígdala, y justo posterior, formando una forma de C, así alargada hasta atrás, está el hipocampo. Todas estas estructuras también las podréis ver si hacéis el curso de neuroanatomía funcional. No es publicidad, simplemente también las podéis ver en manuales, no hace falta hacer el curso. Pero, entonces, esto es lo que se denomina el uncus del hipocampo, la parte más anterior, el cuerpo y la cola del hipocampo. Pero todo lo que se ve aquí es corteza parahipocámpica, el giro parahipocámpico. Y como veis aquí, esto que pone aquí es la corteza entorrinal, EC. Y si veis esas verrugas que tiene, son la capa 2 de la corteza entorrinal, tiene unas células tan empaquetadas y tan grandes que protruyen hacia afuera y hace que se vean estas verrugas aquí, así a simple vista. Y esta es la región que curiosamente se deteriora primero en la enfermedad de Alzheimer. Sobre todo esas neuronas de la capa 2 que protruyen, se deterioran y de ahí progresa, ¿no? Entonces, para entender cómo procesa la información el lóbulo temporal medial, voy a echar un poco marcha atrás y ver cómo entra la información así de una forma muy básica, cómo entra la información visual, por ejemplo, ¿no? En el sistema. Entonces tenemos que la información muy básica se procesa en la corteza visual primaria, ¿no? En V1, y se va enviando progresivamente en sinapsis a áreas más anteriores del lóbulo temporal, pero esta es la corteza inferotemporal, adyacente al lóbulo temporal medial. Entonces, esta región de aquí, el área T, tiene neuronas que responden a estímulos que ya tienen 3 dimensiones, no 4 dimensiones. De hecho, la 4ª dimensión, el movimiento, son las neuronas que están en el área MT,
que es la corteza parietal, aquí, son neuronas que responden al movimiento de los objetos. Independientemente de cuál sea el objeto, responden al movimiento de los objetos y a la localización espacial de los objetos. Esto es lo que se ha denominado la vía dorsal o la vía del dónde y la vía ventral o la vía del qué. No voy a entrar más en más detalle anatómico en esta charla, pero que sepáis eso, ¿no? Que la información pues entra y se va, las neuronas van procesando progresivamente información de una forma más compleja. Estos estudios se han hecho en anatomía, las conexiones entre todas estas áreas, y este es un diagrama de Leslie Ungerleider y Mort Miskin, que pues se hizo en el 95, este es un resumen de múltiples estudios neuroanatómicos describiendo estas vías anatómicas, y aquí os dejo el diagrama por si tenéis interés en la referencia. Y la idea, este es un resumen de un trabajo de Van Essen y Manusel del 91, en el que básicamente describe toda la vía visual y hacia dónde va. O sea, lo que hemos visto antes, esta información, una vez que llega al área TE, es enviada hacia el lóbulo temporal medial, sobre todo a la corteza periurrinal. Y eso es lo que aparece aquí. Aquí está la corteza entorrinal, que es la que recibe proyecciones de la corteza periurrinal, y al hipocampo. O sea que la información que va a llegar al hipocampo es una información muy privilegiada, porque ha sido procesada muy altamente por otras áreas, ¿no? Por áreas ya de asociación. Esto es el sistema visual, pero algo similar ocurre con el sistema somatosensorial, y algo similar ocurriría con el sistema auditivo. Todavía no entendemos muy bien cómo va el sistema auditivo, ¿no? Pero parece ser que se replica en todos los sistemas, pero sobre todo en el visual, en ese sí que lo tenemos claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de esta información visual, la corteza periurrinal y entorrinal reciben información de áreas de asociación de la corteza cerebral, como veis aquí. Esta es una visión ventral del cerebro del macaco. A lo mejor podemos apagar un poco la luz para verlo mejor. Pero aquí se ven delimitadas las áreas de corteza periurrinal y entorrinal. Y estas áreas que están aquí, ahora lo veis mejor. No. No, ayer no la veo. A mí no. Ah, vale. ¿Lo veis? Sí. Como queráis. Bueno, ya lo habéis visto 2 segundos. Eso facilita un poco. Entonces, aquí tenemos, en estas, lo que pone 36 es la corteza periurrinal. Hay otra que está en el fondo del surco rinal que está ahí, que es el área 35 de Brodmann. Y luego la corteza entorrinal. Estas áreas están aquí representadas en gris y negro, ¿no? Entonces, ¿veis cómo reciben información de áreas de asociación distribuidas en la corteza cerebral, ¿no? Desde la corteza frontal, parietal inferior, las áreas visuales que acabamos de ver, auditivas también, y de área corteza frontal medial, retroesplenial. Y además, la corteza entorrinal, que está aquí representada en negro, recibe todas las proyecciones directa e indirectamente de estas áreas. Directamente, por estas flechas gordas, también acaban en el área que aparece aquí en negro, e indirectamente porque hacen una sinapsis, estas proyecciones, en la corteza periurrinal y parahipocámpica posterior, antes de llegar a la corteza entorrinal. Además, la corteza entorrinal recibe proyecciones directas de todas estas áreas, sobre todo el bulbo olfatorio, que es la que más llama la atención. Es la corteza olfatoria primaria. No pasa por el tálamo, esta información va del bulbo olfatorio directamente a la corteza entorrinal. Por eso el olfato es muy importante a la hora de recordar. La corteza orbitofrontal, la ínsula, la circunvolución temporal superior, en fin, la corteza frontal medial. Entonces, ¿qué pasa con esta información? Y esto vais a tener que tolerar y poner un poco de imaginación y recordar un poco cómo son los cortes coronales, ¿no? Un corte coronal del cerebro a nivel del lóbulo temporal en el humano tiene este aspecto. Entonces, aquí tenemos el giro dentado. Aquí está el giro dentado y todas las áreas que constituyen el hipocampo propiamente dicho, que son de CA1 a CA3, ¿no? Aquí tenemos CA1, CA2 y CA3, y este es el giro dentado. Entonces, he traído este corte para ilustraros un poco qué pasa con la información una vez que llega a la corteza entorrinal. O sea, esta información tan compleja que hemos visto llega a la corteza entorrinal, sobre todo a las capas superficiales, que son esas que protruyen y hacen esas verrugas y que se deterioran en la enfermedad de Alzheimer, y es enviada a través de la vía perforante, que es la que se estimula en la potenciación a largo plazo, al giro dentado o circunvolución dentada. El giro dentado envía esta información a CA3. CA3 se la envía a CA2 y también se la envía a CA1. Y se va regresando hacia la corteza entorrinal, aunque también puede hacer una parada sináptica en el subículo pre y parasubículo, ¿no? Como lo veis aquí ilustrado. Estas estructuras vuelven a proyectar a la corteza entorrinal y una vez que esta información es procesada por la corteza entorrinal es enviada de vuelta a todas estas áreas de asociación. Y este circuito tan enorme
se supone que es el importante para el procesamiento de la memoria. Primero para el procesamiento de la información entrante en la memoria, y la salida se supone que para la consolidación, que posiblemente sea una interacción, ¿no?, entre la entrada y la salida. O sea que es el circuito importante para la neuroanatomía de la memoria declarativa. ¿Cómo se consolida? Pues es un misterio, porque todavía no sabemos cómo la LTP, que se ha descrito tanto en el hipocampo, también se ha descrito en otras áreas de la corteza cerebral, pero no sabemos cómo estas señales de vuelta informan a las áreas corticales, que están distribuidas por toda la corteza cerebral, de qué es lo que tiene que recordarse y qué es lo que no tiene que recordarse. Hay ahí todavía un montón de investigación necesaria para el futuro, un montón de preguntas. Y dentro del hipocampo ya hemos visto que es importante para la memoria declarativa, pero también es muy importante para el procesamiento de información espacial. Estas son las dos funciones que tiene, ¿no?, más importantes. Entonces, estos dos investigadores son ambos psicólogos también, son John O'Keefe y Lynn Nadel. John O'Keefe son ambos americanos, aunque John está desde hace muchísimos años en Londres, en UCL, University College London, y Lynn Nadel sigue en Arizona, pero siguen siendo amigos desde los años 70, cuando publicaron este libro, El hipocampo como un mapa cognitivo, en el que intentaban integrar estas dos funciones, la función de memoria declarativa y la función de espacial. Entonces, un poco como Larry Squire en su otro libro, pues revisaron la bibliografía hasta el momento y la integraron con sus propios experimentos, que ahora os voy a contar cómo eran. Pero pues revisaron estudios de lesiones con pacientes, con roedores, con primates, e intentaron interpretar estos datos, ¿no?, también con sus propios datos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estos investigadores, sobre todo John O'Keefe, le colocó un implante de un electrodo en el hipocampo de unos roedores, ¿no?, de un roedor, en este caso, os voy a poner un ejemplo, y le dejó navegar en el espacio, ¿no? Entonces, lo que encontró, para su sorpresa y la de todos, es que la neurona prefería responder en un determinado lugar en el espacio. Pues digamos que era una neurona, imaginaos que el animal estaba moviéndose por aquí, y era una neurona que le gustaba responder pues solamente en el noroeste, en un punto. Entonces, es muy curioso porque estos experimentos se hacen con un electrodo que está conectado a un transmisor que transforma la señal eléctrica en señal sonora. Entonces, el investigador sabe cuando la neurona está en activo. Entonces, imaginaos un experimento en silencio y de repente el roedor hace ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, el roedor no, la neurona. Y sigue moviéndose y pasa por el mismo sitio y ta-ta-ta-ta. Y así. Entonces, lo importante fue que estas neuronas que responden a este lugar específico son las que se denominan neuronas de lugar, ¿no? Y son estas neuronas que al roedor, al menos, le están diciendo dónde se encuentra en el espacio. Y esto, claro, integrado con la falta de capacidad para navegar en el espacio de los pacientes que tienen lesiones en el hipocampo, pues era un hallazgo tan relevante que le dieron el premio Nobel el año pasado a John O'Keefe. Entonces, ya del libro de hipocampo se pasó a otro libro del hipocampo que se publicó en el 2010 con John O'Keefe como uno de los colaboradores del libro, y es un libro muchísimo más gordo, mucho más grande, mucho más pesado y mucho más importante. Ahora, bueno, está lleno de datos, está lleno de ideas. Entonces, después de que John O'Keefe registrase en el hipocampo, en 1978, es cuando hizo esos estudios,
Edvard y Maj-Britt Moser, que también fueron los ganadores del Premio Nobel del 2014 de Medicina y Fisiología, que son 2 psicólogos, pues decidieron registrar en la corteza entorrinal. Justo es el área que os contaba que envía la información al hipocampo, ¿no? Y lo que encontraron fueron unas neuronas espaciales muy particulares. Y es que en vez de responder una neurona a un lugar específico, pues responde a varios. Pero no responde a varios al azar, sino que una misma neurona responde a muchos lugares en un sistema de coordenadas perfecto. Y eso se denominan las neuronas de rejilla. Y fue una de esas hallazgos que es como wow, qué barbaridad. Y por eso también les dieron el premio Nobel. Además, pues ahora, pues desde que 2004 que las descubrieron, pues ha habido muchísimas publicaciones suyas y de otros laboratorios acerca de estas neuronas de rejilla o grid cells, y pues están en la corteza entorrinal. Es decir, que hay 2 partes, ¿no? Aquí están ellos 3, John O'Keefe, Maj-Britt y Edvard Moser. Entonces, con eso voy a dar un poco pues, por los hitos, ¿no? Para poneros un poco en contexto histórico de qué es lo que se sabe hasta ahora en neuroanatomía de la memoria y en la neurofisiología de la memoria. Y os he hablado también un poco de cuál es la organización anatómica de la memoria y funcional, de la memoria declarativa. Ahora vamos a hablar un poco de cuál es el futuro, ¿no? De cuál es, cómo es la amnesia en adultos o en niños, cuál es su incidencia y cómo se puede rehabilitar. Entonces, las lesiones como el paciente HM hubo muy pocos casos, hubo como 4 o 5 casos y enseguida dejaron de hacerlos, pues porque producían este síndrome amnésico global tan severo. Hoy en día estas lesiones se siguen haciendo incluso en niños, pero son siempre unilaterales, con lo cual alivian la epilepsia, o por lo menos eso es lo que se espera, y no producen este síndrome global tan severo. Entonces, lo que ha habido en la historia son muchos otros reportes, o sea, muchos artículos y clínicos que han mostrado pacientes con lesiones mucho más restringidas en el hipocampo y que han tenido amnesia. Y la isquemia y la hipoxia han sido pues, las causas más comunes. Y estoy hablando de amnesia adquirida por daño cerebral. Porque claro, está la enfermedad de Alzheimer y todas las demencias que no entrarían dentro de esta categoría totalmente, ¿no? Entonces, lo que os voy a mostrar es un corte, como ya se os resulta un poco familiar, lo que es un corte coronal a través del lóbulo temporal. Aquí vemos el giro dentado o circunvolución dentada, que es lo mismo, que se ve tan negro porque son células de tipo granular, redondeadas, muy empaquetadas. Y aquí están las áreas CA2 y CA3 y CA1, que se llaman así porque es el cornu amonis, se denomina así en latín. Y son células piramidales, ¿no? Que tienen pues, diferentes características en cada uno de los campos. Entonces, esto es un área normal. Las neuronas del lugar se registraron en CA1, sobre todo, es donde hay más. Aquí está el subículo, el presubículo y el parasubículo y la corteza entorrinal. Este es el surco colateral en humanos. Entonces, esto es un control, pero este es un paciente que sufrió varios ataques cardíacos. Además, donó su cerebro a la ciencia y además fue evaluado su memoria antes de que muriese. En este artículo de Rempel-Clauer es bastante único porque hay 5 casos así. Entonces, se vio que solamente con una lesión que afectaba a CA1 y subículo era suficiente para ser amnésico. Claro, el grado de lesión va a determinar el grado de amnesia, ¿no? Pero esto es suficiente para ser amnésico. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al estudiar las conexiones del hipocampo con la corteza cerebral, esto ya lo hacíamos como parte de mi tesis aquí también con Ricardo Insausti en anatomía, pues vimos que el área, precisamente esa región, es la región de donde sale la información del hipocampo y también entra. En este caso nuestro estudio era de salidas de información, ¿no? Entonces aquí en colores veis un poco codificado qué áreas del hipocampo envían a qué áreas de la corteza cerebral, ¿no? Pero en términos de densidad de proyecciones, todas salen de esta región más oscura aquí, que coincide con esta región de aquí, que es la vulnerable a hipoxia e isquemia. Es decir, que la muerte celular que ocurre en estas regiones produce la amnesia posiblemente, pero también están desconectando el resto del hipocampo. O sea que eso nos pareció pues muy interesante. La cosa es que esto no solamente puede pasar en adultos, también puede pasar en niños. Entonces, niños que sufren hipoxia perinatal pueden tener déficits en memoria. Y puede afectar, sobre todo en niños, afecta más a la memoria episódica que a la memoria semántica, porque estos niños pueden ir al colegio. Los niños que sufren hipoxia perinatal, ahora os voy a explicar cuáles pueden ser las causas, ¿no? En niños. Pues pueden ir al colegio con normalidad y sacan unas notas sorprendentes para lo que
podrían hacer o lo que se podría esperar de ellos, aunque tiene una memoria episódica terrible. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un test que seguro que lo conocéis, ¿no? La figura de Rey. Este es un niño control y este es después de 40 minutos la reproducción. Aquí lo copia, ¿no? Lo tiene delante, lo copia y después de 40 minutos lo tiene que recordar sin ver la copia, ¿no? Y lo hace bastante bien el control. Sin embargo, los pacientes amnésicos, la copia es bastante razonable, sin embargo, el recuerdo es perdido total. Y esto ocurre no solamente para material de tipo visual, sino también para material de tipo verbal. Aquí está el niño control, y aquí tenéis en negro son historias inmediatas y en gris historias demoradas, ¿no? Entonces aquí veis Beth, John y Kate, que lo que es inmediato pues pueden reproducirlo, pero después de una demora se va. Igual que el paciente HM. No tan severo, por supuesto, pero en ese sentido. Y lo mismo ocurre con palabras y con imágenes. Lo cierto es que también se vio que estos niños tienen más dificultades con el recuerdo libre que con el recuerdo con claves. O sea, cuando hacen pruebas de reconocimiento o se les da una clave, pueden recuperar la información más. Y eso también ocurre con adultos, pero con niños parece que es más importante. Entonces, ¿cuáles son las características de un niño en su cerebro? ¿Cuáles son las características neuropsicológicas? Pues para tener el síndrome amnésico, aquí veis una resonancia magnética del niño control, un joven control ya. Y aquí la de John, que es uno de los pacientes amnésicos, con prácticamente nada de hipocampo. En realidad, John tenía un 40% de pérdida de volumen bilateral de hipocampo. Y es uno de los pacientes más amnésicos que yo he visto y que había hasta entonces. Porque este paciente se encontró en Londres, en un hospital en el que yo trabajé. Entonces, para tener el síndrome de amnesia al desarrollo hay que tener como de un 20 a un 30% de volumen hipocampal perdido, bilateral. Y el síndrome pues se caracteriza pues una pérdida para la capacidad de navegar y una pérdida para la capacidad de recordar memoria episódica. Sin embargo, pues como os decía antes, pueden ir al colegio hasta que acaban el instituto y luego ya no pueden ir a la universidad, con lo cual muchas de estas resonancias magnéticas, aunque ahora os lo enseño yo aquí, parece como muy obvio. Muchas de estas resonancias magnéticas, cuando son evaluadas por un neuroradiólogo que tiene 300 casos esperando para ver, no lo ve. Entonces estos pacientes pasan por distraídos, por irresponsables, por descuidados, y no es así. Son pacientes amnésicos. Entonces me gustaría llamaros la atención cuando a vosotros como psicólogos, que os puede llegar un paciente que sea así y la madre diga, sí, fue prematuro, o sí, bueno, tuvo el cordón umbilical así. Bueno, preguntad siempre la historia de atrás y inmediatamente me llamáis por teléfono. Entonces, algunas causas de este síndrome son, por ejemplo, Beth tuvo un parto muy difícil y no tuvo ritmo cardíaco durante 7-8 minutos, ¿no? Por ejemplo. Además, le hicieron un masaje cardíaco y una inyección intracardíaca de adrenalina y tuvo un poco de convulsiones, ¿no? Durante 2 o 3 días. No voy a ir en detalle a través de todos, solamente he destacado en rojo aquellos que, como veis, todos tienen en común falta de oxígeno. Todos. Y además todos tienen en común que han tenido un poco de convulsiones. Y eso es lo que puede producir también el daño hipocampal, la esclerosis hipocampal, que desaparezcan células en el hipocampo. Entonces os voy a contar la historia de un paciente, porque estos casos no aparecieron así un día para otro. Fue en un hospital muy grande en Londres, de repente pues una paciente entraba. Y claro, en un hospital grande de Londres, de la University College London, hay un departamento de investigación asociado. Con lo cual alguien ha ido a un congreso y dice, oye, pues yo he oído algo de estos pacientes amnésicos, vamos a hacerle una resonancia. Y así encontraron a estos pacientes. Entonces, les llegan historias clínicas con demanda de atención por parte del neuropsicólogo clínico y lo que encuentran es, pues, por ejemplo, esto. Es un paciente que tiene 16 años, ahí justo en la edad pediátrica, ¿no? Que se presenta en la unidad con problemas de memoria. Y la madre dice que se han agravado estos problemas con la edad y que, pues claro, necesita ser más independiente y no puede, porque no puede. Entonces, se le pide la historia clínica. Y se ve pues que tuvo una gestación y un parto normales, pero fue diagnosticado con un trastorno congénito de corazón, que es el trastorno más común de los trastornos de corazón congénitos, que es el trastorno de los grandes vasos, que es muy serio, pero tiene tratamiento y se curan. Entonces estos niños son los niños que nacen azules,
le operan a la semana, a los 10 días de nacimiento, a corazón abierto, y luego explicaré, tengo un diagrama para explicaros el trastorno, pero a los 10 días de ser azules, con un montón de tratamiento médico para que no se asfixien básicamente, pues se convierten en rositas y se desarrollan bastante bien. Pero pues puede haber complicaciones, como fue en este caso. Entonces tuvo respiración asistida durante 3 días, su desarrollo normal fue más o menos, o sea, su desarrollo fue bastante normal, con las primeras palabras a los 9 meses, anduvo al año, el instituto fue normal, con las notas suficientes, aunque bueno, a veces necesitan un poco de ayuda con matemáticas o con otras asignaturas, y él quería ser policía. Y la madre hablaba muy bien del niño porque era un niño responsable, trabajador, estudiaba. Entonces la madre contaba pues que aparecieron los problemas a los 6 o 7 años, ¿no? Y que parecía como que era un niño muy poco atento, simplemente se le olvidaban las órdenes, se le decía algo. Se le decía, pues pon tu mochila en el cuarto de estar, y pues la dejaba en otro sitio, ¿no? Porque se le olvidaba que le había dicho su madre que hiciera eso, no porque no quisiera. Entonces parece ser que podía recordar eventos así como muy salientes, ¿no? Como pues cumpleaños o eventos especiales, pero lo que es la información del día a día o de los horarios escolares o de dónde ir en el colegio, eso no lo podía recordar, ni los nombres. Y decía la madre que en general no leía mucho y que le costaba comprender el significado. Entonces este paciente se le admitió porque había sospecha de daño cerebral, ¿no? Porque como había sufrido hipoxia, bueno, pues se le admitió. Y entonces se le hizo una batería neuropsicológica que os lo voy a contar un poco porque como sois psicólogos lo vais a entender bien. Entonces son 2 sesiones de 2 o 3 horas, es básicamente todo el día, muy intenso. El niño se presenta agradable, amistoso, sociable, atención en todas las tareas y muy aprovecha el tiempo. Es un niño muy responsable, como dice la madre. Y se le pasa esta batería, un cuestionario para la madre para evaluar cómo se comporta el niño y para ver, básicamente este está basado en el DSM-4 o en el DSM-3R, ¿no? Para ver si tiene algún problema de salud mental. El test de inteligencia que todos conocéis, el WISC. Los test de memoria, que son el test de general de memoria, un test muy interesante que es el River-Mead, que si alguno está interesado os puedo hablar más de él, que es muy interesante, es un test muy corto que funciona muy bien para diagnosticar amnesia. Y el Sunderland, que es un cuestionario para padres que evalúa la memoria cotidiana y espacial del niño. Luego el lenguaje se le evaluó, su nivel académico y una resonancia magnética. Entonces su comportamiento, los problemas más relevantes que destacaban los padres fue que tenía problemas somáticos, eso es que le duele la cabeza, el estómago, ¿no? Este tipo de cosas. Y hay problemas atencionales también, pues que es un niño que se distrae con facilidad. La inteligencia está entre los 80 y 90, o sea que no es una inteligencia brillante, pero no cae por debajo de lo patológico en absoluto. Y va al colegio con normalidad y, como veremos, sus notas son normales, es decir, que no es un niño con ningún problema de inteligencia. Esto es posible que sea debido a sus problemas de memoria. Pero esto es bastante común, encontrar estos pacientes que alcanzan pues, un 89, un 90, ¿no? en el test de inteligencia. Pero como veis, pues 102, 95, 93 también en lo que es académica. Estos son puntuaciones estándar, ¿no? Que van de 0 a 110 por ahí, ¿no? O hasta 140 en los afortunados. Entonces, pues no va bien, el lenguaje también lo tiene bien, tanto la producción como la comprensión. Sin embargo, los índices de memoria, esto también son puntuaciones estándar, que van de 0 a 110 o así, y tiene pues 66 y 60, y esto sí que cae bajo del retraso mental, digamos, del retraso mental en memoria. Entonces ahí hay una discrepancia muy grande. Y esta es la discrepancia que llama la atención en los pacientes amnésicos, que tienen una inteligencia relativamente normal y de repente pues su test de inteligencia de memoria, o MQ que se llama, ¿no? MQ, pues baja dentro de los rangos de patología. Y además pues su resonancia magnética mostró un 46% de volumen hipocampal perdido. Entonces estas son las recomendaciones que les da el neuropsicólogo, ¿no? Y es pues que en los exámenes que le den más tiempo, que es una demanda bastante común en los colegios, ¿no? Con niños, si algunos de vosotros trabajáis con niños. Tiempo para descansar también en los exámenes, un beneficio de 5% en los exámenes, o sea que le den un poco de ventaja académica.
y luego las ayudas de memoria externas, que son un diario para anotar tareas con fechas y horas concretas y que él lo vaya manteniendo escrito. Hacer listas con tareas para el día o el día siguiente, planificar todo y ver pues, lo que se ha hecho. Una pizarra para anotar tareas, un organizador electrónico o grabadora para conversaciones importantes. Hoy en día una aplicación de iPad seguro que funcionaba, si recuerda dónde ha dejado el iPad. Un teléfono para recibir mensajes, almacenar fotos, nombres, un álbum de fotos, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones, digamos que la madre seguro que algunas de ellas ya las había utilizado, porque no hay como la espontaneidad del sistema inmune de la madre para los niños, ¿no? Pero, ¿qué se podría hacer con estos pacientes en general, ¿no? Entonces, lo que ya para terminar con mi charla, si todavía estáis aquí conmigo, os voy a hablar de un programa que es el último punto, aquí, de rehabilitación con pacientes amnésicos, ¿no? De hecho, voy a saltar directamente ahí. Aquí. No. Un momento. ¿Podéis hacerme preguntas? Bueno, lo que me he saltado es un estudio sobre la incidencia de la amnesia infantil en el Reino Unido, que hicimos cuando estaba en Londres. Pero básicamente la conclusión de ese estudio es que es un trastorno relativamente poco frecuente, pero hay una prevalencia bastante alta de pacientes con este trastorno. O sea, estudiamos a niños que habían padecido el mismo trastorno de este niño. O sea, niños que nacieron con transposición de los grandes vasos, ¿no? Una muestra muy grande. Y evaluamos cuántos de ellos habían desarrollado amnesia. Entonces es una etiología de las muchas posibles, ¿no? Y nos dio una incidencia pues como un síndrome raro, no tanto como la diabetes ni tanto como el autismo siquiera, ¿no? Como la mitad del autismo, para que os hagáis una idea así cuantitativa. Pero sigue siendo un número relevante de niños que están pues pasando hoy en día, muchos de ellos por distraídos y por inatentos y sin diagnosticar y en el colegio y sin trabajar. En el Reino Unido tienen una paga por invalidez total. Aquí en España, pues yo no conozco ningún caso todavía. Entonces, una vez que encontramos a estos pacientes, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues este es un programa de rehabilitación en problemas de memoria desarrollado por una neuropsicóloga muy importante, Barbara Wilson, que para mí es como una amazonas porque es una de las pocas personas que, además de ser investigadora, ha dedicado mucho tiempo, ¿no? a investigar cómo rehabilitarles. Entonces, lo que ella hizo allí en Cambridge, en este centro, que lo fundó pues una de estas familias millonarias que son tan generosas en el Reino Unido y en América, que aquí no ocurren en España tanto, pues son 24 semanas, ¿no? Un paciente tiene amnesia, lo meten allí 24 semanas, bueno, no está ahí dentro de las 24 semanas, pero está en tratamiento 24 semanas. Hay un periodo inicial que es muy intenso en el centro y luego un periodo de reintegración, porque la regla de oro es básicamente que al paciente amnésico no se le puede enseñar a recordar. No tiene tejido, no tiene hipocampo, no se puede recordar. Entonces lo que hay que hacer es reinsertarle con sus habilidades, ¿no? Y mejorar las habilidades que tiene. Entonces eso puede ser autoestima, habilidades sociales, etc. Ahora vamos a ver cómo se podría hacer. Esto es una propuesta, ¿no? Entonces el tratamiento son 12 semanas iniciales con 4 días a la semana, ¿no? Y el paciente está en el centro esos 4 días. Y luego está seguido de 12 semanas con 2 días a la semana, que el paciente viene al centro. Se diseña individualmente la intervención y las metas que se planifican para cada individuo son pues, diferentes, ¿no? Durante este tiempo el paciente va a estar dentro del centro y con sus actividades, porque de lo que se trata es de potenciar su vida fuera del centro, ¿no? Dentro de lo que es su núcleo social, antes de que sufriese ese daño cerebral. Entonces, si puede trabajar a tiempo parcial o un tercio del tiempo, o si puede ir a la universidad, o si puede recibir cursos, ¿no? Todo eso se compagina bien con la intervención dentro del centro. Entonces, hay sesiones individuales o en grupo que consisten en lo siguiente. Se le explica tanto a él como a la familia cuál es la naturaleza y las consecuencias de daño cerebral. Y esto parece muy obvio, pero muchas veces hay familias que se tranquilizan de saber que su niño o su padre tiene una lesión en el cerebro y eso explica por qué. No es simplemente caprichoso.
Entonces eso da mucha tranquilidad, saber, conocer. Las estrategias de compensación de los problemas de memoria, que son estrategias externas. Las hemos visto ahí un poco intuidas en el paciente que acabamos de analizar, pero ahora os diré algunas tecnológicas que se han desarrollado y que pueden ayudar, aparte de las aplicaciones de los iPad. Luego, resolución de problemas y organización de la vida diaria, hablar con la familia o con la pareja, porque estos casos pueden ser muy difíciles de llevar en casa. Con los familiares y con los cuidadores, ver cómo lo llevan, qué estrategias tienen de cuidado. Y luego cursos específicos para manejar el estrés, para mejorar las habilidades sociales, para manejar la ansiedad, favorecer la asertividad. Estas son habilidades que normalmente contamos con ellas, pero que en situaciones de estrés, como son estas, pues hay que potenciarlas, ¿no? Entonces, las ayudas externas son estas, y entonces me voy a centrar en estas dos. Vamos a ir a través de todas, ¿no? Armarios dedicados especialmente a determinados objetos, siempre, ¿no? Tener una rutina, siempre los mismos objetos a los mismos sitios. Notas POSIT por los sitios, ¿no? Que digan el contenido de los armarios. Relojes con alarma, alarmas programadas o un ordenador o un teléfono programado que diga, pues bueno, ahora es la hora de sacar al perro o ahora es la hora de lo que sea, de cocinar. Teléfonos con números preprogramados, que pueda haber el nombre, si lo puede identificar o recordar, o objetos que le recuerden a personas o que él mismo los diseñe, si luego los va a recordar. Con números preprogramados, grabaciones de voz o grabadores de voz. Pizarras para dejar notas, ¿no? Que os recordará la película de Memento, no sé si la habéis visto. Calendarios, diarios, libros de notas, etiquetas con la fecha, por ejemplo la comida, muy importante. Y cámaras digitales y un Neuropage, que es lo que llevan los médicos, como decía, un buscador, un busca, pero en este caso es muy interesante porque es ahora os enseño cómo funciona. Y SenseCam, que lo ha diseñado Microsoft, que es una cámara con ojo de pez, que graba constantemente. Entonces, el Neuropage que es el busca típico de los médicos, resulta que es el hijo de un ingeniero, le ocurrió este problema de amnesia, entonces él lo diseñó. Y consiste básicamente en una centralita que envía mensajes que están preprogramados. Entonces le envía un mensaje como saca el perro. Son las 5 de la tarde, saca el perro. Y le suena el page, lo lee y ya está. Y le contesta. Le dice, ya está, hecho. ¿No? Y este sistema es interesante porque está cubierto por la Seguridad Social en Inglaterra. Fijaros, qué curioso, ¿no? Y funciona muy bien. Al niño le va muy bien con esto. Más avanzado, pues esto es Microsoft ha desarrollado, tiene un departamento en Cambridge, ¿no? Y entonces ha desarrollado esta cámara que ahora ya tiene un aspecto más moderno. Esto es una foto un poco antigua. Pero lo que hace es fotos de pez. Tiene un ojo de pez la cámara, entonces hace fotos como que tienen este aspecto, recoge muchísima información y también el sonido. Y se puede activar dependiendo de las condiciones ambientales. O se puede programar para que esté conectada 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Y funciona muy bien, es muy flexible, muy programable, los archivos son JPG. Bueno, a vosotros os resultará muy familiar lo pesado que pueden ser los archivos, necesita un disco duro grande para almacenar su memoria, tanto como nuestro cerebro. Entonces hizo un estudio para comprobar en qué medida la cámara era mejor que, por ejemplo, tener un diario escrito con los eventos, ¿no? y repasándolo cada noche. Y se ve que es mucho mejor. Entonces aquí tenemos en gris oscuro, es un diario escrito, en gris claro es la cámara, y este otro es sin nada. Entonces aquí tenemos antes de ver la cámara y veis como sin nada, por supuesto la información se desvanece y con el diario, pues más o menos después de 6 semanas aún recuerda, pero después, o sea, hasta 6 semanas aún recuerda, pero después de 6 semanas se desvanece también. Sin embargo, con la cámara, después de haber visto la cámara, porque esto es ver la cámara, ver los registros cada día, pues sí que lo mantiene hasta después de 3 meses. O sea que es un sistema a tener en cuenta. Y bueno, la de alta, una vez que el paciente ya ha terminado con el programa, se organiza no dejándole a su libre albedrío, sino con los servicios sociales y locales, educativos del paciente, con el lugar de trabajo, si es que puede volver. Hay muchos pacientes pues, que son gente muy formada, informáticos, ingenieros, en fin, y pueden volver, aunque sea jornada partida o tipo de tareas especiales. Y sobre todo pues, que todo lo que se le ha entrenado durante este programa intensivo de rehabilitación que se generalice, ¿no? Que no se olviden las habilidades sociales, la autoestima, en fin, todos los aspectos más cognitivos.
Y bueno, con esto pues daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues